Actualmente hemos estado viendo en los últimos capítulos del manga de One Piece el pasado de Bartholomew Kuma, personaje del cual no sabíamos prácticamente nada más que en su momento era revolucionario y que posteriormente se transformó en un cyborg Shichibukai. Pero debido al contexto que nos está dando el flashback donde se muestran las otras distintas etapas de su vida, ahora puede afirmarse perfectamente que es el personaje con el pasado más triste de toda la obra. Sin embargo, por si fuera poco haber tenido que vivir en Mary Joyce desde bien jovencito, tener que haber sobrevivido a God Valley y posteriormente ver cómo su compañera de vida dejó el mundo de una forma horrible, ahora nos falta ver cómo concluye este pasado, y tomando en cuenta las condiciones en las que se encontraba Kuma en la actualidad, es decir, convertido en un cyborg, la cosa obviamente no será esperanzadora. ¿Qué le sucederá al Buccaneer en el siguiente capítulo del manga? ¿Qué tan trágico será el desenlace del mismo? ¿Y qué ocurrirá con él luego de que el flashback termine? Entérate ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, para empezar creo que es oportuno situarnos en lo último que vimos en el manga. Esto más que nada para refrescar la memoria, ya que venimos de pasar una semanita sin capítulo. Pero bueno, en el final de la entrega número 1098 del manga de One Piece, vimos a Kuma sumamente preocupado por la situación en la que se encontraba su hija adoptiva Bonnie. Recuerden que esta ya había empezado a presentar los efectos de la enfermedad que le puso punto y final a la vida de su madre en su momento, es decir, la de las escamas Zafiro. Y en una visita que le hizo un doctor, este le comentó a su padre que a lo mucho le daba una esperanza de vida de 5 años más. Obviamente esto puso a Kuma en una situación extremadamente compleja, ya que cada vez le quedaba menos tiempo para salvarle la vida a su hija de una enfermedad que en ese momento no parecía tener cura. Y cabe resaltar que esos 5 años que le dieron son los mismos que faltaban por transcurrir para llegar al momento en que la historia empezó. Es decir, el doctor dijo que Bonnie estiraría la pata en el mismo año en el que Luffy empezó su viaje. Y esto es sumamente curioso, ya que ambos acontecimientos coinciden también con el año en el que Kuma perdió completamente su conciencia. Recordemos que en Thriller Bark este ya era un cyborg, pero que aún tenía su conciencia, puesto que actuaba por su cuenta, ya que no se llevó a Luffy, a pesar de que le dieron órdenes de hacerlo. Sin embargo, luego de que este protegiera el Thousand Sunny durante el salto temporal, pasó a ser completamente una herramienta del gobierno y la marina, cosa que ya había demostrado ser desde Marineford. Y teniendo en cuenta esto, tocaría preguntarse, ¿qué ocurrió para que el Kuma que conocimos en el flashback, ese que decidía sacrificarse aguantando el dolor por el resto, pasara a ser el Kuma sombrío que no tuvo problemas con condenar a Zoro a tener que sufrir el mismo dolor que su capitán? Bueno, lo lógico es pensar que debido a tener que buscar como loco una cura para la enfermedad de su hija, este empezaría a desesperanzarse, hasta el punto en el que su personalidad cambiara, volviéndose así más frío dadas las circunstancias, ya que una cosa es que él tuviera que aguantar el sufrimiento por sí mismo, pero otra muy distinta era ver cómo poco a poco la vida de su hija se iba acabando sin que él pudiera hacer nada. Todo esto seguramente por un periodo de tiempo alargado que obviamente le iría desgastando cada vez más. Es esta la razón por la que yo creo que, a pesar de que ya le habíamos visto vivir un montón de penurias durante todo su flashback, al personaje aún le queda pasar por una última etapa de sufrimiento, la cual obviamente será el camino que le llevará a poder curar a su hija, pero que también condenaría al Buccaneer, puesto que, como bien mencioné hace rato, el Kuma que conocimos al principio de la historia no tiene nada que ver con el que estamos viendo en el flashback. Son dos personajes sumamente distintos y por ende se necesita una evolución, puesto que pasó de ser un personaje que era de una forma a ser de otra. Pero decir evolución suena mucho a cambio para bien, y en este caso obviamente fue lo contrario, así que el término igual no está tan acertado, o al menos a mi parecer. Pero bueno, ya que nos estamos haciendo una idea de lo que probablemente veremos en las primeras páginas del siguiente capítulo, ahora tocaría pensar en el desenlace de esta problemática, es decir, el momento en el que Kuma encuentre la cura para Bonnie. El mismo se puede vincular perfectamente con Vegapunk por varias razones. La primera es que la supernova ya ha dicho anteriormente que conocía al científico, y si no recuerdo mal, creo que incluso afirmaba que también había estado en la isla del futuro previamente. Con esto uno podría llegar a pensar que, debido a que en el pasado no se podía tratar la enfermedad que ella tenía, Vegapunk, al ser un personaje que maneja tecnología del futuro, entre muchas comillas, pudiera encontrarle una cura a esa afección. Pero bueno, otra razón que nos vincularía al científico con estos dos personajes es que también hemos visto como, de parte del propio Vegapunk, este admitió que experimentó con la fruta del Buccaneer cuando este último aún tenía su conciencia. De hecho, la razón por la que Kuma accedió a ser parte de dicho experimento fue porque el científico le prometió que no permitiría que Bonnie viera sus recuerdos luego de que se le fueran extraídos. Promesa que al final no logró cumplir, ya que la supernova sí que accedió a los mismos, y que lo hiciera fue lo que permitió que nosotros los espectadores los viéramos a través de su flashback, ya que a pesar de que el protagonista del mismo es Kuma, es a través de la mente de Bonnie que los estamos viendo, y esto da pie a que
respondo una pregunta que seguramente muchos estarán haciendo acerca de Vegapunk. ¿Es el científico un personaje malo por haber transformado a Kuma en un cyborg a la orden del gobierno? Si bien es cierto que si lo planteamos de esa manera parecería que sí, la verdad es que aún no conocemos la razón por la que todo acabó de la forma en la que lo hizo. No obstante, existen pruebas que nos dan a entender lo contrario, y la primera de ellas es que el viejo logró almacenar los recuerdos de Kuma dentro de Egghead. Tomando esto como base, podríamos pensar que también lo hizo, o como mínimo lo intentó hacer, con su alma, ya que el experimento en el que Kuma se sometió incluía ambas cosas. Si tenemos esto en cuenta, sería ilógico pensar que el científico se aprovechó de la situación en la que se encontraba el Buccaneer con su hija para someterlo a un experimento en donde supiera que perdería completamente su humanidad de forma irreversible, ya que sí que había un plan para revertirlo todo. Ahora, otra cosa es que haya salido bien, pero eso supongo que lo veremos en el siguiente capítulo. Esa sería la primera prueba, la cual demuestra que al menos por parte del viejo cabezón no había malas intenciones. Y la segunda, que va de la mano con la primera, es que Bonnie, luego de ver los recuerdos de su padre, dejó de perseguir a Vegapunk. Como todos recordarán, al principio del arco esta le persiguió porque creía que él era el responsable de todo lo que le ocurrió a su padre. Sin embargo, este pensamiento desapareció en el momento en el que accedió a sus recuerdos. De hecho, luego de que esto ocurriera, todos esos resentimientos se esfumaron, y los mismos ahora se dirigieron hacia Saturno, ya que ésta le atribuyó la responsabilidad de la situación de su padre a ese sujeto, cosa que antes hacía con Vegapunk. Por estas dos razones es que yo creo que Vegapunk no es uno de los malos en este flashback. Y ya que hemos hablado de todo esto, ahora toca preguntarse, ¿qué demonios sucederá con Kuma de ahora en adelante en el presente? Mucha gente comenta que el personaje se merece tener un final feliz junto a su hija luego de haber sufrido tanto a lo largo de su vida, cosa con la que yo estaría de acuerdo, de no ser porque creo que existe un final mucho mejor para él, y él mismo depende de que el Buccaneer tenga un cierre trágico. A día de hoy este personaje está dividido en dos partes, una de ellas es su cuerpo, el cual está en paradero desconocido luego de que se escapara de Akainu en Mary Joyce, y la otra son sus recuerdos, que actualmente se encuentran almacenados en Egghead. A mi parecer, el cuerpo de Kuma llegará a la isla del futuro justo a tiempo para salvar a su hija de que sea papeada por Saturno, y uno podría preguntarse, ¿cómo llegaría tan rápido ahí? Si bien es cierto que cuando este mandó a los Mugiwara a distintas partes del mundo, los mismos estuvieron durante días trasladándose, cuando es él mismo quien se teletransporta, lo puede hacer instantáneamente, ya que recordemos que en su flashback, este llegó en un instante al reino de Sorbet desde Báltigo para ir a ver a Ginny. Es debido a esto que yo creo que tiempo tiene de sobra para llegar hasta Egghead desde Mary Joyce, ya que este fue el último lugar en el que le vimos estar antes de teletransportarse nuevamente. Y dato curioso, esto ocurrió un día antes del presente, por lo que, aunque hubiera cierto retraso en el traslado debido a la distancia que hay entre los dos lugares, el hecho de que lleve un día de ventaja justificaría su llegada a la isla del futuro justo a tiempo para intervenir en la problemática actual. No obstante, lo que estamos viendo en la misma no es poca cosa, puesto que es uno de los villanos finales el que está poniendo en apuros al conjunto protagónico, y si a esto le sumamos que es su presentación, él mismo debería realizar actos que enaltezcan su figura antagónica, ya que es uno de los villanos finales, por lo que la situación que yo creo que se generará con la llegada de Kuma no es otra que su sacrificio, el cual servirá para contener a Saturn mientras que su hija y la tripulación del Joy Boy que tanto estuvo esperando puedan escapar. De esta manera los Mugiwara podrían solucionar su problema escapando con Vegapunk y Bonnie del lugar sin tener que derrotar a uno de los villanos finales en el mismo arco en donde se nos es presentado. Y hablando de villanos, este bando tampoco perdería, ya que podrían lograr sus objetivos finales a pesar de ello. Recordemos que estos son tomar el control de la base de datos de Egghead y salvar a York para poder seguir produciendo la energía necesaria para utilizar la Mother Flame. Obviamente todo esto debería tener un gran costo, para que así no sintamos que el arco de la isla del futuro fue un camino de rositas en donde todos ganaron. Y uno bastante bueno a mi parecer sería que se le diera un cierre al personaje de Kuma con un sacrificio épico a los Shirohige, donde tanto sus recuerdos como su cuerpo sean destruidos. Y esto es algo que de hecho hace mucha falta en la actualidad, puesto que en lo que va de Nuevo Mundo, solo hemos visto al de Pedro y al de Yasui, pero ninguno está a la altura del que vimos en Marineford. En cambio el de Kuma, dado el desarrollo que está teniendo y a lo mucho que ha influido a lo largo de la historia, sí que podría estarlo. Aparte, esto sería un muy buen punto de partida para el personaje de Bonnie, el cual no deja de ser una hoja en blanco. Si Oda tiene planeado hacer más cosas con este personaje, esta sería una muy buena opción para que nosotros como espectadores le empecemos a agarrar cariño. Bueno, y para todo aquel que pueda llegar a pensar que yo me leí algún tipo de spoiler para escribir este guión, pues bueno, aquí les traigo pruebas de que esta vaina ya estuvo escrita completamente. Bueno, y pueden ver completamente el guión ya escrito. Aquí está ya todo listo, 5 paginitas. Luego nos podemos ir al apartado de la hora, en el que podemos ver que la hora actual en Venezuela es las 9:14, casi 9:15.
Aquí podemos ver el uso horario. Esto lo pongo, bueno, porque muchas personas, o sea, a día de hoy probablemente salgan los spoilers del capítulo. Y no sé si vaya a acertar, no sé si no vaya a acertar, pero bueno, si acierto con algo, de repente va a venir alguien y va a decir: ay, es que te leíste los spoilers y para hacer este video y eso no es justo. No me he leído los spoilers, señor, porque los spoilers ni siquiera han salido ahorita. Así que bueno, ustedes, bueno, ya saben, pues, los dejo con el final del video y ya. Pero en fin, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Eso sí, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas mis videos diarios. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.